en su modalidad de narcomenudeo. Por último, solicitan a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez de control del sistema procesal penal acusatorio, maestro Víctor Elías Pacheco Patlán. Buenas tardes, señorías. Con los datos proporcionados abrimos esta audiencia. Buenas tardes, señoría licenciada María del Carmen Hernández Cedeño. Defensores. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Comparece el licenciado en Derecho, Jonathan Walter Solís Johnson. Me identifico con copia certificada, cédula profesional número 7.389.197. Demás datos para recibir notificaciones ya proporcionados al auxiliar de sala. Es todo, señor. Comparece como defensa privada, señoría, licenciado Michel Ramón López Razo, con cédula profesional número 100-156. ¿Medida cautelar que propone? Sí, pues la prisión preventiva de carácter justificado durante el tiempo que dure el presente proceso. Y esta medida, señor juez, se torna necesaria atendiendo a que de los datos de prueba que ya aporté a la representación social, señor juez, se desprende que, primeramente, el delito por el cual se formuló imputación prevé un máximo de pena de hasta 15 años de prisión, motivo por el cual pudiera ser un riesgo de sustracción. Y este factor de riesgo se concatena, señor juez, también con el riesgo para la víctima, que en el caso que nos ocupa fue un menor de edad, ya que hay tesis ya emitida, la número 201-9421, que establece, señor juez, que debe de ponderarse el interés superior de la niñez ante la presunción de inocencia, y se establece necesaria la medida atendiendo al peligro para la salud pública que representa a esta persona de quedar en libertad, ya que de los datos de prueba que le aporté, no obstante, hay un dictamen de un narcótico que hasta este momento Aidato vendió. No obstante, también al momento de ser detenido poseía también 36 envoltorios con cocaína. Estos envoltorios pues evidentemente se encontraban seccionados y confeccionados para su venta, señor juez. De lo que se desprende de la información que el mismo imputado allega, manifiesta que se encontraba con otros menores de edad, motivo por el cual se establece que esta sería la única medida cautelar que pudiera prever el peligro para la salud pública, la colectividad. No obstante, he de destacarle que si bien es cierto la carga de la prueba corresponde a la representación social, señor juez, también el artículo 168 en su fracción primera lo tornaríamos en el sentido de que el imputado aporta un domicilio, sin embargo, por el informe de policía de investigación se establece que el mismo no ha podido ser corroborado. No obstante, la defensa, el domicilio atendiendo al principio de lealtad es el que da también en su entrevista ante la representación social, hasta este momento no ha podido ser corroborado. No obstante, también se hace precisamente la concatenación de estos factores de riesgo, motivo por el cual se establece que es necesaria esta medida. Es cuanto. Defensores. Sí, su señoría, desde luego que esta defensa se opone a la solicitud de una medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por el agente del Ministerio Público, tomando en consideración precisamente las reglas que establece el artículo 156 en cuanto a la proporcionalidad y al principio de mínima intervención que se tiene que observar al momento de establecer una medida cautelar. Ya es sabido por todos los operadores jurídicos, señoría, que el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares distintas y que la intención de que existan tantas medidas cautelares es precisamente para evitar que sea aplicada como última ratio, la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque pues evidentemente el representado le sigue favoreciendo el principio de presunción de inocencia. No se ha podido destruir situación que considero yo que le debería beneficiar en atención al principio pro persona y de mínima intervención establecidos también en el artículo 1 constitucional. Hay otras medidas cautelares, su señoría, incluso la 13ª, por decir algún ejemplo, que es una también que considero yo muy lesiva e invasiva, pero existen otras medidas cautelares que también pudieran asegurar o minimizar el riesgo a la salud pública, el riesgo al interés superior del menor, que además no sabemos si exista realmente un riesgo, porque no tenemos conocimiento si no es representado, tiene algún lazo afectivo con ese menor, si son vecinos, en dónde vive ese menor, si puede haber materialidad para que pudiera volver a tener contacto con dicho menor. No lo sabemos, señoría, no obra dentro de la carpeta de investigación que por ser vecinos, conocidos, familiares,
pudiera tener riesgo este menor de edad. Ahora, además, el agente del Ministerio Público menciona que se le encuentran en su poder 36 envoltorios. Esto, su señoría, yo considero no debe ser tomado en consideración, porque aquí nos encontramos ante una formulación de imputación por un acto de comercio de 2 bolsitas que son 0.01 miligramos. El hecho de que tenga 36 envoltorios, pues eso tendría que quedar excluido, porque eso es una posesión y que sería incluso materia de otra investigación, porque a él no se le está formulando imputación por esos 36 envoltorios, señoría, se le está formulando imputación por 0.01 gramos. Además de eso, su señoría, considero esa defensa que sí se corrobora el domicilio, y esto es así, su señoría, porque dentro de los antecedentes de investigación hay un modus vivendi en el que está establecido precisamente como domicilio, que no voy a mencionar porque se encuentran en reserva sus datos, es el mismo domicilio que se encuentra en este modus vivendi, y que está asignado por el elemento encargado del grupo de la Policía de Investigación del Distrito Federal, Aureliano Pérez Vázquez. Pero además de eso, su señoría, también hago de su conocimiento que dentro de la misma carpeta de investigación existe una credencial para votar a nombre de la madre de mi hoy representado, Campos Mancilla Claudia Karina, que incluso aparece una leyenda. Fue informada de mi hijo de nombre Samuel Campos Mancilla, que se encuentra en estas instalaciones, firma, tiene fecha 1 de septiembre del año 2020, y la credencial de elector de la madre de mi representado también tiene el mismo domicilio, su señoría. Mi representado, al momento de acudir a esta audiencia ante la autoridad judicial, ha mencionado el mismo domicilio, su señoría, pero además de eso, nosotros hemos corrido traslado ya de comprobante de domicilio y la credencial para votar de mi representado con el mismo domicilio. Ahora bien, en cuanto al quantum de la pena, pues esto no puede ser tomado en consideración, su señoría, porque precisamente existen ya criterios que emanan del Poder Judicial de la Federación, precisamente a través de un criterio del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, derivado de un amparo en revisión marcado con el número 308/2017, de fecha 8 de febrero del año 2018, que dice: la prisión preventiva justificada, imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional, bajo el único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso imputado al acusado, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, sin ponderar los aspectos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, viola el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Considero yo, su señoría, que debemos recordar que esto es todo al grado de probabilidad. Luego entonces, si él queda privado de la libertad por una supuesta venta de 0.01 gramos de una sustancia prohibida, pues considero yo se estaría violentando el derecho a la libertad humana, que debe ser protegida a toda costa por las autoridades, su señoría, porque como lo he mencionado anteriormente y como se desprende de los tratados internacionales, es el anhelo más caro de la humanidad. En ese orden de ideas, su señoría, hay otras medidas cautelares, insisto, incluso si fuera el caso que consideren que hay riesgo a la salud pública y otras cuestiones, pues él puede quedar resguardado incluso en su propio domicilio, su señoría. No tendría por qué el Ministerio Público siempre solicitar prisión preventiva justificada, porque este sistema de justicia penal no está diseñado para eso, su señoría. Primero se debe investigar y luego tener a las personas en prisión, pero pareciera que aquí lo que se pretende con esta petición es tener a la persona en prisión y luego investigar, pero no debe de ser así, su señoría. Debe prevalecer la libertad del ser humano, porque luego entonces, si después de un procedimiento de varios meses se demuestra que no es penalmente responsable, pues ya sería una afectación a su esfera jurídica de imposible reparación el hecho de haber estado privado de su libertad por injusto penal que a lo mejor ni se puede acreditar. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, yo sí solicitaría que se establecieran medidas cautelares diversas, como es la establecida en la fracción primera del artículo 155, que es la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta a la que él designe, la prohibición de salir del país e incluso de la Ciudad de México, establecida en la fracción quinta, e incluso la prohibición de acercarse al lugar donde pudiera habitar el menor, si este fuera el caso, así como la
incluso el sometimiento, su señoría, a un tratamiento para controlar las adicciones en caso de que este resultara positivo, porque no tenemos conocimiento si él las consume. Entonces, pueden establecer todas estas medidas cautelares, pero no la de prisión preventiva, su señoría. Eso sería mi petición, le agradezco mucho. Ministerio Público. Reiterar, señor juez, mi solicitud atendiendo a la misma motivación que hice respecto de la medida cautelar. No compartimos lo que señala la defensa, porque si bien es cierto las medidas cautelares se debe implementar la regla de trato, señor juez, también son instrumentos y la prisión preventiva se prevé en ciertos supuestos y precisamente esta representación social motivó, su señoría, la necesidad de la cautela, sobre todo basándonos en el peligro para el interés superior de la niñez. No obstante, por cuanto hace al máximo de la pena, pues la misma defensa hizo lectura a su tesis que tiene, que establece que como único, cuando la misma sea el único motivo por el cual se solicite la prisión preventiva de carácter justificado, no procederá. Sin embargo, aquí fueron diversos factores de riesgo. Y respecto del domicilio, si bien es cierto, tal como le destacó la defensa, el mismo no varía, señor juez. Lo cierto es que en este informe de la Policía de Investigación que le señala la defensa de Juan Manuel Flores Pérez, él mismo dice que se constituye el domicilio y nadie le abre, motivo por el cual esta representación social no le hace el conocimiento, señor juez, que es una carga de la prueba de nosotros. Sí fue policía, pero hasta este momento nadie le ha abierto a este elemento para establecer que vive ahí, pero es una suma más de la necesidad de esta medida cautelar. Eso sería cuanto. Por último, defensor. Sí, señoría, pues es evidente que nadie debe abrir en el domicilio porque su señora madre se encontraba en la agencia del Ministerio Público con su hijo que se encontraba detenido y ellos son las únicas personas que habitan ahí. Y el riesgo, el interés superior del menor, yo sí estoy de acuerdo que se debe proteger el interés superior del menor, su señoría, pero no tenemos conocimiento si mi representado conoce al menor, dónde vive el menor, si queda cerca del domicilio de mi representado, el domicilio del menor. O sea, no tenemos ningún dato de prueba objetivo que permita tener por cierto que el menor se encontraría en riesgo en caso de que él se obtenga su libertad, porque no sabemos, su señoría. Entonces, no se puede solicitar algo si no se tienen esos datos de prueba objetivos que permitan establecer que existe un riesgo para el menor, porque ni siquiera sabemos si se conozcan, su señoría. No se ha mencionado nada en ese sentido. ¿No mencionó por algún otro argumento? Nada más, señoría. Cierro debate y resuelvo sobre la medida cautelar. Ya escuchó usted al Ministerio Público que está pidiendo que se le imponga la prisión preventiva de carácter justificado y sus abogados obviamente se oponen a esa medida cautelar. Bien, por lo que hace al máximo de la pena, como lo refirió su defensor, no puede tomarse en consideración solamente ello para imponerle esa prisión como medida cautelar. En cuanto al riesgo para la víctima y el peligro para la salud pública, basa su argumento el Ministerio Público en que le fueron encontrados 36 envoltorios más a usted conteniendo cocaína. Sin embargo, esas cantidades de cocaína obviamente ya no están en circulación en la sociedad, por lo cual no puede haber riesgo ni para el menor ni para la salud pública. Además de que, privilegiando ese principio de presunción de inocencia, no sabemos si usted se dedique efectivamente a vender ese estupefaciente. De acuerdo a todo ello, es que no le asiste la razón al Ministerio Público para imponerle esa medida cautelar, que es la más grave que existe en la ley de prisión. Por lo que hace al arraigo en su domicilio, ya se ha generado aquí el debate de que existe o no. Él mismo, su domicilio ya se corroboró, incluso ya lo aceptó el Ministerio Público, que sí fue un policía de investigación a ese domicilio, en el que reiteradamente usted proporciona ante diversas autoridades. Su defensor ya también hizo mención de que se exhibió una credencial del Instituto Nacional Electoral y un comprobante de domicilio que corroboran la existencia del mismo. Es decir, que usted sí puede ser localizable y por ello no representa un riesgo de que usted pueda darse a la fuga y que vamos a estar seguros de que usted afronte este procedimiento. Ahora, ya cerré el debate, ya no les puedo permitir
el invocar cualquiera de las otras 14, de las otras 13 medidas cautelares que señala la ley, porque no les voy a estar dando 14 oportunidades para ver a cuál le atinan. Tienen que ser certeros en su motivación para que en su primera oportunidad justifiquen el por qué pretenden que se le aplique cierta medida cautelar a los detenidos. Se va usted sin medida cautelar, eso no significa que no esté obligado a enfrentar este procedimiento. Si usted no obedece a las órdenes que se le dé por parte de este tribunal, usted mismo desde ese momento está dando motivos para que entonces, ahora sí, justificadamente se le imponga la prisión. Así es que cualquier notificación que se le haga por cualquier medio, usted deberá obedecerla, si no ya sabe cuál es la consecuencia. Sí, señor. Ya contamos con fecha para la continuación de esta audiencia, licenciada. Sí, señoría, ya tenemos fecha, sería para el día